Hola estimados estudiantes, en este primer video vamos a ver los elementos y conceptos fundamentales para el estudio de la lógica proposicional. Comencemos. Proposición es toda oración o enunciado de la cual podemos decir si es verdadera o es falsa. Veamos algunos ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos la siguiente proposición que dice: el símbolo del agua es H2O. ¿Qué podemos decir de esta proposición? Es verdadera. Por lo tanto, se le asigna el valor de verdad, que es verdadero o verdad. Vayamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos: la capital de Bolivia es Oruro. ¿Qué podemos decir de esta proposición? Su valor de verdad será falso, puesto que Oruro no es la capital de Bolivia. Veamos el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos: 2 es número primo. ¿Qué podemos decir de esta proposición? Esta proposición es verdadera o su valor de verdad es verdad, puesto que 2 es número primo. Eso sabemos por matemática. Bien, muy importante también recalcar que las interrogaciones, las oraciones, las exclamaciones, las súplicas no son proposiciones. Muy importante tener en cuenta esto, puesto que con esto podemos identificar cuáles de las oraciones representan proposiciones y cuáles no son proposiciones. Bien, veamos notación. ¿Cómo los vamos a simbolizar a las proposiciones? ¿No? Generalmente se acostumbra a tomar letras minúsculas y se suele utilizar empezando de la letra P, es decir, comenzamos de la letra P minúscula, Q, R, S, T, U y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos aquí. Esta oración que dice nada es para siempre, podemos simplificarlo con la letra P. Si yo anoto P solamente, ya me doy cuenta que estoy refiriéndome a esta oración. Nada es para siempre. También se puede utilizar símbolos matemáticos para las proposiciones. ¿Qué decimos en esta segunda proposición? Dice, raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Es una proposición, puesto que podemos decir si es verdad o es falsa. Pero está abreviado con la letra Q esta proposición. Y en el tercer ejemplo tenemos otra oración que me dice, la tierra es plana, y la podemos simplificar con la letra R solamente, para no escribir toda la oración. Conectivos lógicos. Conectivos lógicos son palabras especiales que nos sirven para unir dos o más proposiciones simples. Todos los ejemplos que se mencionaron anteriormente se refieren a proposiciones simples. Entonces, estos conectivos obviamente tienen sus símbolos, ¿no? Ustedes en el documento lo van a poder revisar. Entonces, decimos si vamos a unir dos o más proposiciones simples mediante estos conectivos lógicos, estaremos hablando de proposiciones compuestas. Veamos. En el ejemplo tenemos Poma es presidente y Javier es maestro. Obviamente, Poma es presidente es una proposición simple, Javier es maestro es otra proposición simple, que están unidos mediante el conectivo lógico y. Por otro lado, también podemos asignarle el valor de verdad a la primera proposición, como también a la segunda proposición podemos asignarle su valor de verdad, como ya lo hemos indicado anteriormente. Pero la tarea siguiente es poder determinar el valor de verdad, ¿no?, de toda la oración, ¿no? Entonces, para eso es necesario conocer los valores de verdad de los conectivos lógicos. ¿Qué puedo decir cuando están unidos por el conectivo y, en este caso, si es verdad o es falso? Entonces, es necesario conocer los valores de verdad de los conectivos lógicos, ¿no? Entonces, en el documento tienen también de todos los conectivos sus valores de verdad, o tablas de verdad también se les llama, ¿no? Para este primer caso, si tengo una proposición P cuyo valor de verdad es verdadero, al negarlo cambia ese valor de verdad. Como era verdadero pasa a ser falso. En el otro caso, ¿no?, si esta proposición era falso, al negarlo cambia su valor de verdad, que será verdadero. Y así tenemos que ir conociendo, ¿no?, las tablas de verdad de los conectivos. Bien,
Ustedes revisarán con más detalle estos ejemplos. Solamente quiero aclarar que para estas tablas de verdad de los conectivos lógicos hay ciertas reglas que se siguen, ¿no? Que se siguen. Entonces es muy importante memorizarlos y les aconsejo que se hagan un fichero solamente con estas tablas, ¿no? Con estas tablas que los anoten, ¿no? El título de la conjunción y su tabla de verdad para poder recordar cómo funciona ese conectivo lógico, ¿verdad? Bien, voy a resumirlo aquí para la conjunción. Cuando dos proposiciones simples están unidos por el conectivo y o la conjunción, ¿no? ¿Cuándo es verdad? Solamente cuando las dos proposiciones simples son verdaderas. Es decir, si P es verdad y Q es verdad, el conectivo lógico y es verdad. En los demás casos es falso, ¿no? Aquí en el ejemplo también hay ejemplitos que ustedes los revisarán. La disyunción o el conectivo lógico o, ¿no? El conectivo lógico o es esto. Bien, ¿qué pasa con el conectivo lógico o? La regla me dice, cuando dos proposiciones están unidos por el conectivo de disyunción, ¿no? Será falso únicamente cuando las dos proposiciones simples tienen valores de verdad falsos. En los demás casos son verdaderos. Vayamos al otro conectivo, a la implicación o la condicional, ¿ya? Entonces aquí algo importante que tengo que recalcar es que a la primera proposición se le llama antecedente y a la segunda proposición se le llama consecuente. Y muchas veces la forma de leer es si P, entonces Q, ¿ya? Bien, para recordar esta tabla de verdad, lo único que tengo que recordar es este caso. ¿Cuándo es falso? El único caso cuando es falso la implicación o la condicional es cuando sucede esto. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este único caso es falso. En los demás casos sería verdadero. Vayamos a la al siguiente conectivo lógico, a la siguiente tabla de verdad. La bicondicional, que se lee sí y solo sí, ¿no? P, sí y solo sí, Q, ¿no? Entonces, en este caso, para recordar esta tabla de verdad, cuando ambos valores de verdad son idénticos, ¿no? Es decir, verdad, verdad, será verdad. Si es falso, falso, será verdad. En los demás casos es falso. Ojo, para recordar, ambos valores de verdad de las proposiciones simples tienen que ser iguales. Si son iguales, es verdad. Falso, falso, son iguales, es verdad. En los demás casos es falso. Y vayamos, por último, a la disyunción exclusiva, ¿no? ¿Cómo vamos a recordar la disyunción exclusiva? Si ambos valores de verdad son idénticos, en ese caso son falsos. Y en los demás casos son verdaderos. ¿Qué quiero decir? Si, en este caso, si las dos proposiciones simples tienen valores de verdad idénticos, verdad, verdad, es falso. Vayamos aquí abajo. Falso, falso, son idénticos, es falso, ¿no? Y los demás casos son verdaderos. Fórmulas proposicionales. Se refiere a la forma simbólica de una proposición compuesta. Bien, aquí en los ejemplos tenemos muy claro que los ejemplos 1, 2 y 3 serían fórmulas proposicionales. Y vemos aquí por debajo en el ejemplo 4 una proposición compuesta, ¿no? Que justamente nos pide encontrar su fórmula proposicional. Bien, para esta proposición compuesta nos dice que el resultado final de la fórmula proposicional es no P, entonces no Q o no R. Bien, dice, si Ángel no ha venido, entonces no has recibido la carta o no está interesado en el asunto. Un pequeño detalle que es error de transcripción estaría en la proposición P. Dice Ángel no ha venido. Si los redactamos así o lo designamos así a esa proposición, la fórmula proposicional sería solamente P, no así con el símbolo de negación, solamente sería P, entonces no Q o no R.
Y si quisiéramos usar esta fórmula proposicional, la proposición P tendría que cambiar a Ángel ha venido. Quitaríamos este conectivo de no, tendríamos que quitarlo. Ángel ha venido. Entonces, para poderlos representar ya estaría correcto. No P, entonces no Q o no R. Muchas gracias por atenderme hasta aquí. Si hay dudas o preguntas, escríbame. Yo en un siguiente video puedo aclarar las dudas con más ejemplos. Hasta luego.